La clase de hoy se titula El pensamiento político de Eva Perón. Pero queríamos también traer en esta historia un movimiento nacional y popular, traer a Eva, ¿no? Que cuando se suele establecer un canon de pensamiento nacional no se la suele incluir. A Perón tampoco, en los últimos tiempos a Perón un poco más, pero a Eva no, ¿no? A Eva no, y acá decidimos incluirla, lo cual me parece que está bueno, pero también implica cierta dificultad, ¿no? Cierta dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Bueno, que a Eva no se la ha pensado tanto políticamente. No se la ha pensado políticamente, no se la ha pensado a Eva como dirigente política, ¿no? Podría parecer exagerado lo que estoy diciendo porque Eva Perón debe ser de las personas más trabajadas por la cultura argentina, ¿no? Digo, cantidad de libros, películas que podemos pensar. Seguramente todos y todas nosotros, por lo menos estuvimos cercanos a alguna producción sobre Eva, una canción, una imagen. Estamos viendo ahí una serie de fotografías que me interesó traerlas. Bueno, después voy a decir algo de estas fotografías, voy a terminar este planteo. Pero claro, la sensación es que la cantidad de narraciones que hay sobre Eva, que hubo en estos más de 70 años que lleva muerta sobre Eva, sin embargo, pocas de esas narraciones intentaron indagar, intentaron profundizar en cómo fue la Eva dirigente política. No la que repartía sidra y pan dulce, no la que repartía juguetes, no la compañera de Perón, no el hada buena, no la jefa espiritual, la Eva dirigente política. Eso no está hecho, no está hecho. Con lo cual es una tarea difícil hacer este acercamiento, es una invitación colectiva a que lo hagamos juntos, juntas. Para que se den una idea a qué me refiero con la Eva dirigente política, el movimiento peronista, para ese entonces, para mediados del siglo XX, estaba dividido en tres ramas, era un ente tripartito, así se decía. Está el Partido de los Hombres, está el Partido de las Mujeres, que ahora vamos a decir algo, y estaba la CGT. Y todo dentro del peronismo se dividía en tres partes, ¿no? En tres partes. Bueno, entre el 48, 49 hasta el 52, hasta que Eva muere, durante esos años, Eva conduce en primera persona dos de las tres ramas. Dos de las tres ramas del peronismo. Porque el Partido de las Mujeres lo crea y lo conduce ella, y la CGT, durante esos años, es presidida, su secretario general es José Espejo, ¿no? Que es un hombre que responde directamente a Eva, al punto tal que Eva muere y José Espejo es desplazado de la CGT. Quiero decir con esto, es mucho el poder que Eva construye. Es mucho el poder que tiene Eva en esos años. Bueno, nadie consigue un poder tan grande si no es una enorme dirigente política como lo fue Eva Perón. Y lo fue además, incluso antes de que las mujeres voten. Porque la primera elección en que las mujeres participan es la de 1951, ahora vamos a contar algo de eso. Pero quiero decir, hemos dejado de lado una parte importantísima de la vida de Perón. Nada más ni nada menos que su rol como dirigente política. Cómo construyó ese poder, cómo lo organizaba, cómo lo ejecutaba, cómo lo conducía, cómo lo pensaba, son preguntas que al día de hoy no tenemos una respuesta. No tenemos una respuesta. Entonces, desandar ese camino implica, por supuesto, interesantísimo preguntarse por qué no pudimos ver a Eva en toda esta dimensión durante todo este tiempo. Por supuesto, diríamos, mirada patriarcal, sin dudas. Me gustaría complejizarlo un poco más porque no alcanza como respuesta solamente eso. Voy a contar algunas cositas de esta Eva dirigente política para después poder ir al libro, que queríamos pensar algunas cosas hoy. Por supuesto, como sucede con la comunidad organizada, es un libro enorme. Enorme, que también podríamos estar 6 encuentros leyendo solamente ese libro. Así que solamente vamos a decir algunas cosas hoy de ese libro. Algunas lo estuvieron leyendo, así que también me gustaría que lo conversemos, pero antes de ir al libro, algunos datitos sobre esto que decimos de la Eva dirigente política, y fundamentalmente en lo que tiene que ver con su rol como dirigente política de la incorporación, nada más ni nada menos, por primera vez en la historia argentina, de las mujeres a la vida política. Bueno, quien conduce ese proceso es Eva, que también, ¿no? Siempre que en los últimos tiempos se suele intentar reponer a las mujeres en la historia, ¿no? Y ahora hablamos de la Revolución de Mayo y se nombra a Remedios del Valle y se nombra a Juana Zurduy y está buenísimo que así sea.
Lo cierto es que hay algunas mujeres que son más visibilizadas que otras, y eso también está bueno preguntarse, porque hay otras que siguen sin visibilizarse, como si cargaran capas de negación, ¿no? Y al día de hoy no sabemos los nombres de las primeras diputadas y senadoras mujeres de nuestro país. No lo sabemos, no han quedado en ningún lado, ni en los monumentos, ni en las calles, ni en la memoria popular, ni en la académica. Entonces, bueno, ¿por qué especialmente estas mujeres cargan con esas múltiples capas de negación y de olvido? Es una pregunta también interesante. Hay alguna respuesta que después vamos a intentar dar, pero bueno, muchas de las imágenes que vamos a estar viendo son de ellas, ¿no? Son de ellas. También me gusta esta historia, contarla y traer imágenes para dar cuenta de cómo el pasado también es algo abierto. Por más leído, estudiado, narrado, imágenes que vimos de Eva, de pronto aparecen buceando sobre el pasado, haciendo otras preguntas sobre el pasado, capas nuevas a leer y a estudiar. Esta historia es una de esas. No sé cuántas de estas imágenes habían visto antes, pero son los rostros de estas mujeres de las que estamos hablando, ¿no? Decía, esta historia empieza con un año, que es el año 1947, cuando se sanciona una ley, la Ley 13.010, importantísima ley, que se suele llamar como Ley de Voto Femenino, sin embargo, está mal llamada. Digo mal llamada porque cuando se la llama como ley de voto se la reduce. Es una ley más amplia que el voto y en el boletín oficial figura como Ley de los Derechos Políticos de las Mujeres. Fíjense la diferencia, ¿no? La diferencia es interesante porque el voto está incluido, pero implica más cosas. Por ejemplo, ¿quién más implica esta ley? Esta ley implica que el Estado Nacional y los estados provinciales tienen que entregarle a cada mujer de nuestro país un documento. Algo tan básico como eso no estaba antes. Los estados reconocían a las mujeres en tanto madres, hijas, esposas, en tanto un hombre, ¿no? Es decir, como ligadas a un hombre, pero no en sí mismas. Bueno, esta ley las reconoce como ciudadanas, como sujetos de derechos y obligaciones en sí mismas, habilita el voto, da el derecho al voto 35 años después de la ley Sáenz Peña, con lo cual se duplica el padrón, ¿no? Nada más ni nada menos que la mitad de la población no estaba participando en la democracia argentina en esos 35 años. Y la tercera parte tan importante, que cuando digo que solamente se habla del voto se lo reduce, es porque efectivamente la tercera parte es que las mujeres no solamente podemos elegir, sino también ser elegidas a partir de esta ley. Diputadas, senadoras, intendentas, gobernadoras, presidentas, cualquier cargo en igualdad de condiciones que los hombres. Es decir, es una ley que marca un 180 grados para las mujeres de nuestro país, de no ser consideradas ciudadanas, de no tener ni siquiera un documento reconocido por el Estado, a ser quienes pueden incluso gestionar los destinos de lo público, ¿no? Es un cambio muy abrupto el que genera esta ley, una ley revolucionaria para la situación de las mujeres en nuestro país, ¿no? Efectivamente. Me interesa marcar esto por algo que después voy a retomar con el libro. Cuando es muy interesante leer las discusiones que se dan en el Congreso cuando se discute esta ley, por supuesto, todos hombres discutiendo derechos de mujeres. Son muy interesantes las discusiones. Hay algunos legisladores que quieren retrasar la discusión. No dicen que están en contra, dicen que prefieren esperar a ver qué consecuencias trae en los países donde ya se está aplicando, básicamente con dos argumentos. En general de la oposición, pero hay algunos compañeros que también, hay que decirlo. El primero es que la mujer, el argumento biologicista, ¿no? La mujer tiene el cerebro más chico, corta. Por ende, no está capacitado para la racionalidad política, lo suyo es el terreno de las emociones, ¿no? Ese es el primer argumento. Y el segundo argumento es que meter a las mujeres en la política les distraería de su función primera y natural, que es ser madre y ama de casa en el hogar. El lugar natural de la mujer es el hogar, ¿no? Digo esto para marcar lo que se llama un clima de época, ¿no? Lo que a mediados del siglo XX se cree respecto de las mujeres de derecha a izquierda, sacando las agrupaciones feministas que son minoritarias para ese entonces, es lo que se cree respecto de la mujer. Uno abre un diario, una revista de ese entonces y lo que se encuentra respecto de la mujer es eso, el hogar. ¿Bien? Es en ese contexto en donde Eva Perón va a proponer una experiencia a contrapelo de lo que la época esperaba y era esperable para las mujeres. Sancionada esta ley, ¿qué hace Eva Perón? Arma, muy del peronismo, saber y entender que
un derecho, está buenísimo que esté en una ley, pero que no alcanza con que esté escrita en una ley, ¿no? Después, para que ese texto, que en definitiva es una ley, se traduzca en la transformación de la vida de millones y millones de mujeres, en el medio tiene que estar la política. Y eso es lo que hace Eva Perón, ¿no? Crea la herramienta política para hacer ese pasaje, y esa herramienta va a ser, en 1949, la creación del Partido Peronista Femenino. El brazo político que se va a encargar de que esos derechos se terminen ejecutando en las siguientes elecciones, que son, como decía antes, las de 1951. Digo algo del Partido Peronista Femenino y ya nos acercamos hacia el libro. El Partido Peronista Femenino es una experiencia insólita en el mundo. Nadie sabe de dónde Eva sacó ese modelo, porque no hay experiencia de esas características en el mundo, ¿no? No hay un país que haya tenido algo exactamente igual a eso. Es distinto al de los hombres. Se crean 3.600 unidades básicas por todo el territorio nacional, con esta búsqueda, con la búsqueda de llegar a todas las mujeres de todos los pueblos del país, contándoles la buena nueva, que es este nuevo derecho que las mujeres tienen de participar en la política, capacitándolas, empadronándolas, entregándole la libreta cívica para poder votar, etcétera, etcétera. Pero todo eso se hace con un despliegue de básicas. Fíjense qué interesante, para una época que dice que el lugar natural de la mujer es el hogar, lo que hace el Partido Peronista Femenino es plantar básicas que lo que hacen es invitar a las mujeres a salir del hogar y disputar el espacio público, hacer campañas, dar discursos, capacitarse en una básica, ¿no? Mucha capacitación en las básicas del Partido Peronista Femenino, a las que tenían prohibida entrar a los hombres. Porque Eva estaba obsesionada con cuidar esta primera incorporación de las mujeres a la vida política, que no sean condicionadas ni por sus maridos, ni por sus padres, ni por sus hermanos, ni nada. A eso se dedica el Partido Peronista Femenino, con un agregado más interesantísimo que tiene siempre la historia del peronismo, que es que sobre todo en el interior del país, cuando no había quizás recursos para montar una básica, un local, alquilar un local, lo que se hacía es que la básica funcionaba dentro del hogar de las propias militantes. Con lo cual se producía una politización del hogar. No solamente se invitaba a las mujeres a salir del hogar, sino que la política entraba al hogar. Un movimiento interesantísimo, porque claro, hasta ese entonces las agrupaciones los partidos políticos no habían incorporado a las mujeres hasta ese entonces. El Partido Socialista, pionero en este tema, había creado la rama femenina, está el partido de los hombres y la rama femenina. No me acuerdo por qué tiré lo del Partido Socialista. Las agrupaciones feministas de la primera mitad del siglo XX, claro, eran mujeres. Marisa Navarro, una de las grandes biógrafas de Eva, la llama feminismo letrado. ¿Qué quiere decir letrado? De clase, de élites universitarias, las que podían acceder a la universidad en ese entonces. Lo que va a hacer Eva es construir el Partido Peronista Femenino con las señoras del hogar, con las amas de casa, con las docentes, con las comerciantes, con las trabajadoras del Estado. No va a hacer falta tener doble apellido o título universitario para poder participar de la política a través de la experiencia del Partido Peronista Femenino, creando un sujeto político nuevo. Creando un sujeto político nuevo que nunca antes había sido convocado por nadie, ni por los partidos políticos, ni por los feminismos. Se crea un nuevo sujeto político, se convoca un nuevo sujeto político. 1951, 11 de noviembre, primeras elecciones entonces, se vota presidente, se vota gobernadores, se vota intendentes, legisladores, se vota todo. Primera vez que votan las mujeres, primera vez que votan los habitantes de los territorios nacionales. En ese momento hay 10 territorios nacionales todavía en la Argentina, con lo cual es una elección muy numerosa. El mayor porcentaje que sacó alguna vez algún presidente en la historia argentina la saca Perón en esa elección, 63%. Son elecciones importantísimas. De nuevo, no solamente la primera vez que las mujeres van a las urnas, votan más mujeres que hombres, como parte del resultado del despliegue del partido, ¿no? Sino que además es la primera vez que las mujeres van en las listas como candidatas y que además entran efectivamente a cargos de representación. En estas elecciones entran 133 legisladoras. Las 133 pertenecen al partido de Eva. Porque el otro partido, que es el radicalismo, que podía ingresar legisladores, decide no llevar mujeres en estas elecciones.
133, para que se den una idea, es el país con mayor mujeres representantes políticas de la historia para 1951. No existe país en el mundo que tenga esa cantidad de mujeres. Solo explicable el número por el enorme impulso que Eva Perón dio a esta incorporación de las mujeres. Diría impulso y puja de poder, porque esto le implicó una disputa de poder hacia el interior del movimiento que, por supuesto, implicaba que hombres del Partido Peronista de los Hombres y de la CGT resignen lugares en las listas, ¿no? Bueno, esa es una puja de poder que da Eva, muy exitosa, por cierto. Nos tocó acá en la provincia de Buenos Aires hacer una investigación sobre las primeras 35 legisladoras bonaerenses que van a la legislatura de la provincia de Buenos Aires y nos ha costado muchísimo encontrar algo más que sus nombres. Muchísimo. De algunas, de hecho, no hemos conseguido nada más que el nombre. Digo también para que dimensionemos lo oculta que ha quedado esta historia. ¿Por qué está tan oculta esta historia? Bueno, por varios motivos, decíamos antes, pero una pieza muy importante es que a partir de 1955 y el golpe de Estado, la mayoría de estas primeras legisladoras van a ir presas. Presas políticas, ¿no? Por el solo hecho de haber sido legisladora del peronismo, básicamente, acusadas de traición a la patria, de cosas así insólitas. Con lo cual fueron mujeres que se atrevieron a romper con límites que le proponía la época, como ser las primeras representantes políticas de nuestra historia y además después ser presas políticas. Bueno, muchas de ellas no volvieron a hablar de esta experiencia durante décadas. Otras se exiliaron, otras se mudaron de pueblo, de provincia, diferentes recorridos, pero lo cierto es que casi ninguna volvió a hablar y las que hablaron fue mucho tiempo después. Esta investigación que hicimos está colgada en la web, si les interesa, se llama Muchachas Bonaerenses, las primeras legisladoras de la patria, y dentro de ellas dimos con la hija de una de estas legisladoras. La legisladora se llamaba Pilar González, ella fue la primera senadora por La Matanza, y Pilar tiene una historia que un poco grafica todo esto. Ella se exilia en Paraguay, tiene a su hija, queda embarazada de un funcionario de Stroessner, no importa, que tenía una familia, cuestión es que tiene a su hija sola. Tiempo después vuelve al país, ya con Frondizi, y ella está obsesionada ya en los 70 con contar su historia como primera senadora mujer de la provincia de Buenos Aires, y nadie le interesa, nadie la quiere escuchar. Entonces ya tiempo después, en los 90, viejita, medio enferma, empieza a escribir compulsivamente, no tenía mucha plata, le costó muchísimo por ser presa política conseguir trabajo, empieza a escribir en cajitas de té, en boletos, fragmentos de hojas que tenía dispersos y empezó a escribir su historia casi como de una manera de tener que dejar registro de esa historia que estaba viviendo. Bueno, finalmente pudimos reconstruir sus memorias, que también están digitalizadas si les interesa, las memorias de Pilar González. 1951 es un año importante también por otro motivo. Perdón, decía, en esto de las elecciones, la vemos a Eva en esta puja de poder, en su enorme rol de dirigente política. La vemos rosqueando lugares en las listas, porque no solamente logró 133 cargos, sino que además los 133 estén lo suficientemente alto en la lista como para que no sean candidaturas testimoniales. Y además es el año donde está la pelea por su candidatura a la vicepresidencia, que como sabemos fue fallida. Pero también es interesante para repensar eso, ¿no? No hay mujer en el mundo que haya sido vicepresidenta hasta ese momento. Lo de Eva es muy osado, pero es una candidatura que ella alimenta. ¿Qué está disputando Eva con ese cargo? Cargo solo no. Hay una disputa hacia el interior del peronismo que está dando Eva en ese momento de crisis. No nos vamos a meter demasiado ahí porque sería muy largo. Pero sí decir lo siguiente, 22 de agosto es el cabildo abierto, justicialismo, cuando el pueblo le va a pedir que sea candidata. Finalmente sabemos que eso termina, no. Pero entre el 22 de agosto del 51 y efectivamente las elecciones, un dato más, pasa de todo ese año. 28 de septiembre, primer intento de golpe de Estado hacia el peronismo, ¿no? Con lo cual hay crisis económica, hay crisis política, porque la oposición ya ha mostrado que está dispuesta a tomar las armas para terminar con esa experiencia política. Se sabe que Eva está enferma. Hay elecciones. Quiero decir, es un momento de mucha movilización para el peronismo. En ese momento de movilización, Eva disputa esa candidatura, que significaba no solamente que llegue una mujer, sino que además que llegue el movimiento obrero organizado y las mujeres organizadas con ella. No es solamente
Eva, ¿no? Bueno, el 15 de octubre de 1951 se presenta este libro, La razón de mi vida. Un mes antes de las elecciones se presenta este libro, que es un libro que hay que pensarlo efectivamente en paralelo o como representación de esta construcción de poder de Eva. El libro tiene 3 partes. Las causas de mi misión, ahora vamos a hablar sobre cuál es la misión de Eva en este libro, los obreros y mi misión y las mujeres y mi misión. Esas son las 3 partes. Obreros y mujeres, como dijimos antes, los 2 brazos políticos de Eva, CGT y Partido Comunista Femenino. Es un libro que está todo el tiempo dialogando con la construcción de poder de Eva, ¿no? Y tenemos que leerlo en ese sentido. Decíamos, no nos preguntamos por la Eva dirigenta, no nos preguntamos por el pensamiento político de Eva. Sobre Perón sí, hay más trabajado, ¿no? Se lo asocia a Clausewitz, cantidad de ensayos, buenísimos, bárbaro. No está esa pregunta hecha sobre Eva. Y Eva tiene 3 libros como para hacer ese trabajo. Esta historia del peronismo, que son sus clases en la escuela superior, que es un grandísimo libro. Está La razón de mi vida y está Mi mensaje. ¿Bien? Sobre esos 3 libros se puede hacer un trabajo de leerlos, juntarse, discutirlo y pensar cuál era el pensamiento político de Eva, que todavía no se ha hecho, ¿no? Todavía no se ha hecho. La razón de mi vida, decía Horacio González, que ha trabajado mucho con el pensamiento político de Perón, contaba que hay 2 libros que son los más masivos de la cultura argentina, los que más ejemplares circularon por nuestro pueblo. Uno es el Martín Fierro, ¿no? Que por suerte al día de hoy se sigue leyendo en las escuelas, y el otro es La razón de mi vida, que hace mucho tiempo que no se lee en ningún lado. Sin embargo, siguen siendo los 2 libros más masivos. Bueno, es interesantísimo entonces también preguntarnos por qué este libro tiene ese agujero. Porque este libro también carga con una especie de invisibilización, de negación, que habiendo sido uno de los libros más masivos de nuestra cultura, parece no tener ningún tipo de relevancia hoy, ¿no? La razón de mi vida es un género muy común, se usaba a mediados del siglo XX, que las primeras damas escribiesen un libro autobiográfico contando cómo en su vida privada había afectado que sus maridos fueran presidentes. Y Eva agarra ese género, pero lo rompe, porque en La razón de mi vida no hay ni una sola palabra de su vida privada, o más bien donde lo privado es parte de lo público, ¿no? Donde lo privado, La razón de mi vida es un manifiesto político, rápidamente lo digo así. Es un manifiesto político y tenemos que leerlo de esa manera. Un manifiesto político escrito por una mujer que no terminó el primario. Una mujer que no terminó el primario y que rápidamente a la semana de salir se convierte en un bestseller, millones y millones de copias vendidas. Imaginémonos a Victoria Ocampo, por un segundo, con los pelos de punta, como para no odiarla. Claro, es genial el movimiento, ¿no? Porque decíamos antes, para una época que dice que la mujer tiene el cerebro más chico, Eva titula su libro no La pasión de mi vida, no el corazón de mi vida, sino la razón de mi vida. ¿Y cuál es la razón de la vida de Eva en este libro? La política, el peronismo. Es decir, como movimiento es interesantísimo, porque además sobre este libro se ha dicho que es un libro conservador, que Eva todo el tiempo se disminuye respecto de Perón. Bueno, lo han leído mal, ¿no? Lo han leído mal y por eso digo que hay que volver a leerlo, porque además es un libro que carga con cierta estatalidad. Eva no puede ir a la presentación del libro, 15 de octubre decíamos, porque está enferma, ya sus intervenciones empiezan a ser cada vez más seguidas, está internada en un hospital, y quien presenta el libro es Perón y el gabinete. Perón da un discurso presentando este libro, pero además, en la provincia de Buenos Aires primero, luego a nivel nacional, este libro va a ser de lectura obligatoria en las escuelas, 5º y 6º grado, en una materia que se inventa en ese entonces, que es instrucción cívica, ¿no? Se van a dar fragmentos de este libro. Es interesantísimo leer los debates de las propias legisladoras que entraron a la Cámara en abril del 52 cuando discuten por qué la razón de mi vida tiene que entrar en las escuelas. Están colgados los debates, los colgamos en un sitio, después les paso bien la referencia si les interesa, interesantísimo. Básicamente lo que van a decir estas legisladoras, que recordemos eran legisladoras trabajadoras, que gracias a este libro va a entrar por primera vez en las escuelas una realidad invisibilizada.
Porque, claro, la voz de Eva es la voz de una descamisada, ¿no? Es la voz de una descamisada. 17 de octubre del 45, como sabemos, se grita, se canta, se pinta, alpargatas y libros no. Bajo la idea de que toda la cultura letrada en la historia argentina, todos los libros de la historia argentina, lo único que habían hecho era marginar, mantener en un estado de humillación a los trabajadores, al pueblo humilde. Bueno, 6 años después hay un libro que trae la voz de una descamisada, de uno de esos que se manifestó el 17 de octubre del 45. Alpargatas y libros, ¿no? Porque ahora hay un libro que los representa. Fíjense, esto parece un personaje de Capusotto, ¿no? Porque hay un libro del año 53 de Jorge Liberal, ese es el apellido, que saca un libro que se llama Eva Perón, Estudio Literario y Valoración Sociológica de la Razón de mi Vida, y por supuesto habla maravillas del libro. Y dice lo siguiente, Jorge Liberal: Eva Perón señala el nuevo camino a los escritores, escribir para el pueblo, temas de pueblo, lenguaje de pueblo. Por eso su libro no podrá ser interpretado por los que creen en la aristocracia de la literatura, que admiten que el estilo es escribir bonito. No es esta idea de que efectivamente la voz de la razón de mi vida es importante porque es la voz de pueblo, el lenguaje de pueblo, de temas de pueblo. Bueno, vamos a leer algunas citas del libro finalmente. Interesantísimo, muchas citas de este libro. Es un libro muy complejo realmente, ¿no? Parece fácil. José Pablo Feynman, en un prólogo que hace una reedición de Mi mensaje, que es el otro libro de Eva, este libro que ella dicta estando muy enferma, los últimos 2 meses de vida. Es una Eva, claro, que ya se sabe que le queda poco de vida y por ende habla desde un lugar como es el lugar cercano a la muerte, ¿no? Con la sabiduría que da ese estado, me imagino, pero es una Eva ya sin la estatalidad. Es una Eva sin pelos en la lengua, es una Eva que está, ¿no?, dispuesta a todo, diríamos. José Pablo Feynman, haciendo un prólogo a ese mensaje, lo compara con La razón de mi vida y dice que Mi mensaje es el texto verdadero de Eva, mientras que La razón de mi vida es un texto naif, simplón y cursi. Porque claro, es un libro que tiene el amor como tema. Pero hay que pensarlo eso dentro de una politicidad. Pero lo que quiero decir con esto, claro, tiene mucho prejuicio este libro. Tenemos que sacarnos todo eso de encima e ir al libro y leerlo y ver qué encontramos ahí, ¿no? ¿Qué encontramos ahí? Insisto con esto, es un libro complejo, por ende lo que voy a hacer hoy es traer unas citas para conversarlas, para que las pensemos, pero no va a haber una conclusión sobre este libro porque, insisto, requiere todavía de mucho trabajo y trabajo colectivo, ¿no? Requiere que lo conversemos, que lo pensemos. Primera escena que me interesa marcar, fundamental, para pensar incluso el peronismo hoy. Eva cuenta acá, entre tantas otras cosas, ¿cuándo es la primera vez que lo ve a Perón? Que no es la del Luna Park, que se van juntos, esa es por lo menos segunda o tercera vez. Hay una vez previa que ella describe acá, también en el contexto de la búsqueda de ayuda para los damnificados por el terremoto de San Juan, va a la Secretaría de Trabajo y Previsión y dice Eva Perón, contra la idea de que el peronismo es un discurso que baja de manera unilateral, una palabra que viene desde la conducción hacia abajo y se repite monolíticamente. La primera vez que lo vi a Perón fue en la Secretaría de Trabajo y Previsión, escuchando a los trabajadores. Y ella arma esa escena y a partir de ahí está todo. Quiero decir con esto, Eva va a pensar este libro y el peronismo va a estar dispuesto, y lo vamos a ver ahora en algunas de las citas que traje para que compartamos, al peronismo como escucha, más que, insisto, como una palabra que se dice, como una escucha, pero que a partir de esa escucha hay una palabra que circula. El peronismo como una palabra que circula, el peronismo como una conversación, ¿no? Como una conversación. ¿Cuál es la misión que tiene Eva? Les decía que Eva tiene una misión, las causas de mi misión. El gran problema, ¿cuál va a ser? Cuando Perón pasa a ser presidente, ya no va a poder ser el secretario de Trabajo y Previsión, que es el lugar que le dio a Perón
su lugar político, como sabemos, ¿no? Todo ese trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión durante 2 años, desembocan el 17 de octubre cuando se lo llevan preso, pero entonces para el peronismo ese lugar es clave. Entonces el gran tema es quién va a ocupar ese lugar clave para el peronismo de conversación con los trabajadores. Bueno, Eva.